El tema que vamos a tratar hoy es entendiendo y atacando la depresión y estamos en segunda parte, porque ya hemos estudiado la primera parte la semana pasada, el miércoles, y hoy vamos a ver la segunda parte y vamos a usar como texto de cabecera o texto central el que pasa a leerles Ada. Segunda Corintios 1:3, dijimos que iba a ser el texto central, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Me gusta cuando la Biblia habla de todos, toda, emplea mucho esa palabra la Biblia. Yo nunca le había prestado atención en los pocos años de vida que tengo, pero últimamente veo que aparece seguido en la Biblia. Cada vez que estudio la Biblia aparece o todos, todas las instrucciones de Dios, todos los mandamientos, todos los miembros de la congregación. Bueno, acá aparece otra vez esa hermosa palabra que estoy empezando a valorar mucho, que es toda. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que de subtítulo esta enseñanza tiene el Dios de toda consolación, porque me encantó. Nosotros habíamos hablado la semana pasada de que existen tres tipos de sentimientos o sensaciones que el ser humano tiende a confundir entre sí. La tristeza, el duelo y la depresión. Sin embargo, no son la misma cosa y el origen, lo que da origen a estos tres sentimientos, normalmente tampoco están relacionados entre sí. Así que la semana pasada hemos analizado cada uno de esos tres sentimientos, tanto la tristeza, y hemos dado referencias de mismo la tristeza de Jesús, la tristeza del apóstol Pablo, la tristeza, hemos hablado de que la tristeza está muy lejos de ser un pecado, que es un sentimiento habitual en el ser humano. El duelo no es habitual, el duelo es ese dolor por la pérdida de algo o de alguien, de algo o de alguien, eso es el duelo. Y después la depresión, habíamos visto que es una alteración del campo anímico, llevándolo hacia abajo, para hacerlo gráfico, hacia abajo. Por eso cuando hay un pozo o un valle, decimos una depresión del suelo, porque tiende a llevarnos hacia abajo. La persona deprimida se siente desdichada, tiene un pésimo concepto de la vida, o un concepto pesimista de la vida, y se siente incompetente e indigno inclusive de amor, e indigno de la vida muchas veces. Entonces, nosotros habíamos dicho la semana pasada que la depresión puede venir por el pecado, o puede estar su origen en el pasado, o provenir de problemas físicos, o sin causa concreta, o algunos factores de la vida de adulto, como por ejemplo dijimos de dificultades conyugales, laborales, el mismo envejecimiento. Pero la sexta cosa que habíamos mencionado como causa de la depresión fue la enfermedad depresiva. Entonces habíamos separado la depresión en dos. Uno es la depresión que muchas veces todos nosotros sufrimos por mayor o menor periodo de tiempo, o lo que es patológico, lo que es una enfermedad producida en el mal funcionamiento del cerebro por algún motivo físico. Estamos hablando de físico. Esa es la enfermedad depresiva, la que se produce por algo físico. Y por otro lado tenemos lo que es la depresión, lo que nosotros llamamos habitualmente depresión, que es multicausal, como vimos. Multicausal. Varias causas que pueden generarla. Donde esas diferentes causas son los temas que las causas que hemos analizado anteriormente. También la semana pasada vimos
los síntomas de la depresión: la pérdida del interés por las cosas de la vida, pesimismo, ideas negativas, dificultades para la comunicación, dudas constantes, sentimientos de culpa, ideas de suicidio, delirio, bloquearse y refugiarse en el mundo interno, quedarse rumiando ideas negativas, inhibición o pérdida de la voluntad, dejar de hacer las cosas que habitualmente hacías porque no pueden hacerlas, usar el lenguaje de la depresión, el desalineo, descuidar la apariencia personal, variaciones del humor, queja permanente, insatisfacción por todo, sentirse como víctima de todos y de todos, y el aislamiento social. Hoy eso es como repaso, hemos tomado unos minutitos de repaso para ponernos en tema, para recordarlo y para ponernos en clima, más que tema, en clima, porque este es un tema muy delicado, muy profundo y con muchas consecuencias, muchas veces muchas consecuencias negativas en la persona, en la salud de la persona, tanto la salud psicológica como física, o inclusive con tendencias al suicidio. Entonces, los que conocemos, como en el caso de Ada y yo, que conocemos varias personas que se han suicidado, entonces sabemos que el tema de la depresión es un tema que hay que encararlo con mucha seriedad, ya sea a través de un tratamiento clínico cuando es físico, o un tratamiento con la palabra de Dios cuando es por las causas diversas que hemos mencionado anteriormente. Hoy vamos a usar la Biblia, vamos a basar la enseñanza o el análisis en un caso bíblico. Un caso bíblico que creo que está como en el libro de Primera Reyes. Primera Reyes. Hay dos libros de los reyes en la historia de Israel. Una es Primera Reyes y otra Segunda Reyes. En el libro de Primera Reyes se nos cuenta la historia, o se nos narra la historia de el que fue el profeta más grande y más importante que tuvo el pueblo de Israel. El más grande y el más importante. Aunque Jesús en el Nuevo Testamento dijo que Juan el Bautista era más grande que ese profeta de Israel, que fue Elías. Elías es considerado el profeta más grande y más importante de Israel, y Jesús dijo que Juan el Bautista lo había superado como profeta. Ese profeta Elías estuvo viviendo en un momento terrible de idolatría en la nación de Israel. No de la nación toda, la nación, y esto es anecdótico, no se preocupen por esto, la nación se había dividido en dos. En el norte habían quedado 10 tribus y en el sur 2 tribus. Las dos del sur son Judá y Efraín, de ahí vienen los judíos. Judá y Benjamín, perdón, me corrige Ada, Judá y Benjamín en el sur. Son los que ahora están en el Estado de Israel, los que eran del sur. Judá y Benjamín, por eso se llaman judíos. Y en el norte habían quedado 10 tribus. Se habían separado después del reinado del rey Salomón. En las tribus del norte estaba Efraín y 9 tribus más. Por eso a los del norte llamaban la casa de Efraín o de Israel, y los del sur la casa de Judá. Bueno, lo concreto es que la historia que vamos a analizar hoy está en el norte. En el norte había un rey en ese tiempo que se llamaba Acab. Acab se escribe A-C-A-B larga. A-C-A-B larga para los que están tomando nota. Acab. Y este rey Acab era un rey más político que temeroso de Dios. Le importaba muy poco Dios, le importaba más consolidar su reinado a nivel político y económico. Por eso fue y se casó con una mujer pagana, hija del rey de Sidón. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos la secundaria? Tiro y Sidón sobre el mar Mediterráneo. Era la hija del rey de Sidón, que era pagana. Pagana, yo diría que más que pagana, era idólatra
de cuánto ídolo andaba dando vuelta por ahí. Eso se llama sincretismo, cuando no tenemos una identidad de algo que nos identifica con un dios, sino que se incorporan diversos dioses. Eso era la realidad de esta hija del rey de Sidón que se llamaba Jezabel. Jezabel se escribe con Z, como se pronuncia, pero con Z, sin S, sino Jezabel. Esta chica adoraba un dios que se llamaba Baal y una diosa que se llamaba Asera, o Artemisa o Astarot. Fue tomando diferentes nombres a lo largo de la historia. Vamos a llamarle Asera. Y se llevó con ella, de Sidón al norte de Israel, se llevó 450 profetas de Baal y Asera, de los dioses a que ella adoraba. 450 se llevó, no 2, ni 3, ni 5, ¿vieron? 450. Un día sucedió una historia donde Jezabel empezó a mandar a matar a los profetas de Dios. Y los mató a casi todos, eran miles, y los mató a casi todos, excepto creo que 100 que uno escondió de 50 en 50 en cuevas, pero el resto los fue matando uno por uno. Entonces un día Elías les hace un desafío a los profetas de Baal y hacen 2 altares con el sacrificio, un toro en un altar y otro en el altar, y Elías les dice, bueno, el que mande fuego del cielo y consuma el sacrificio del altar, ese es el Dios verdadero. Entonces les dio toda la mañana hasta el mediodía, pasado el mediodía, para que los 450 profetas de Baal oraran a Baal para que mandara fuego del cielo, y después que se cansaron, se lastimaron ellos mismos, se cortaban, hicieron todo el ritual, Elías oró a Dios y Dios mandó fuego del cielo y consumió el altar, el agua y todo. Es interesante ver la historia ahí en Primera Reyes. Entonces, Elías literalmente mató a los 450 profetas de Baal. Sí, esto está justo en el capítulo anterior, que es Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes 18 está la historia que Horacio está contando como para hacer más rápido, ¿no? Y entrar de lleno en nuestro tema. Claro. Fíjense, este hombre valiente que fue capaz de enfrentarse con 450 profetas de Baal, y que un día dijo que no llueva y no va a volver a llover en Israel hasta que yo ore de vuelta, y oró y por 3 años y 6 meses no llovió. Este tipo recontra valiente, un día, ¿saben lo que le pasó? Entró en depresión. Entró en depresión. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que un hombre que es capaz de enfrentarse a los profetas del diablo y vencerlos a través del milagro de enviar el fuego del cielo de Dios, después matarlos, decir que no va a llover en Israel, y por 3 años y 6 meses hasta que él no oró a Dios no llovió, y así, y se enfrentaba al rey Acab y todo, un tipo recontra valiente, un día entró en depresión. Esa es la depresión que quiero analizar hoy. Después lean la historia, si tienen tiempo, de ahí de Primera Reyes capítulo 18 y 19, para ponerse en tema. Lo concreto es que entró a depresión porque Jezabel lo amenazó. Y ustedes dicen, mató a 450 profetas de Baal. Y al otro día Jezabel le manda un mensaje amenazándolo, y entra en una depresión tal de que se quería morir. Quiero que lo leamos, por favor, ahí el capítulo 19, para que nos pongamos en tema. Capítulo 19 de Primera Reyes, los 18 primeros versículos. Los 18 primeros versículos. Ada se los va a leer. Dice así, Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo:
Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo... Presten atención a los detalles, ¿no? Y deseando morirse, por la amenaza de Jezabel. Deseando morirse, ¿qué dijo? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y entonces Jehová le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Se dan cuenta el estado de este hombre, ¿no? Un estado que probablemente muchos de nosotros hemos pasado a lo mejor una o más veces. Yo seguro que los pasé más de una vez. ¿Cuál era el estado? Vamos primero a diagnosticar. Hablamos de diferentes tipos de depresiones. Esta depresión de Elías le podemos decir que, o la podemos calificar como depresión por agotamiento. Depresión por agotamiento. A ver las características que sacamos de esta lectura. Elías sentía una terrible sensación de fracaso. Después de haber hecho todo lo que hizo, Elías sentía una terrible sensación de fracaso. Solamente era capaz de ver lo negativo. No contabilizaba nada que no fuera negativo. La segunda cosa, Elías sentía un gran sentimiento de soledad. ¿Vieron que dice? Solo yo he quedado. 2 veces lo dice en la lectura que hemos hecho. Solo yo he quedado. Sentía un gran sentimiento de soledad. En depresión, la persona la atormenta la sensación de estar solo. Sin embargo, ahuyenta al que lo va a acompañar. Elías sentía un gran agotamiento físico. Caminó un día y se echó debajo de un enebro, dice allí, a dormir. Un gran agotamiento físico.
En cuarto lugar, él creía que no tenía nada que valiera la pena. Por eso dice, yo no soy mejor que mis padres. Todos son detalles que después ustedes cuando relean van a notar en el pasaje bíblico. No soy yo mejor que mis padres. Él decía, no tengo nada que valga la pena. No hay nada en mí que sea rescatable, que sea válido, que sea valioso. La persona en depresión no tiene la capacidad de contabilizar algo positivo. En quinto lugar, Elías no tenía ilusión, no tenía sueños, no tenía anhelos. Decía, Señor, quítame la vida, acostado debajo de un enebro en una absoluta depresión. Sentía que su vida se había terminado. En sexto lugar, sentía autocompasión. Se sentía peor que sus propios padres. ¿Vieron que leímos? No soy yo mejor que mis padres. Sentía lástima de sí mismo. Otra de las características del estado de depresión. Sentía lástima de sí mismo. ¿Vieron? En el versículo 4 leímos eso. Versículo 4. Decía, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Miren la oración, le pedí a Dios que le quite la vida. Ahora, analicemos qué hizo Dios, porque de esto vamos a aprender, y muchos de ustedes van a aprender como consejeros, que es lo que a mí me interesa. Vamos a aprender para nosotros mismos cuando entremos en estados de depresión, pero básicamente lo que más me interesa es que aprendamos para aconsejar a otras personas cuando estemos frente a personas que están padeciendo, que están sufriendo este estado, este sentimiento tan nocivo para la persona. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué tratamiento le dio Dios? En primer lugar, miren qué interesante, en primer lugar le dio de comer. Y usted dice, miren ¿cómo? Está tratando un tema de sentimiento, no de panza. Muchas veces nos equivocamos con los diagnósticos. Muchas veces estamos tratando espiritualmente a una persona que tiene un problema por ahí de anemia, un problema que se detecta cuando se hace un análisis de sangre, el hígado o no le está funcionando bien el hígado, o la tiroides, o cuántas cosas pueden producir en la persona un estado de depresión. Y nosotros, como somos religiosos, pensamos que todo es espiritual, y no todo es espiritual. No todo es. Hay cosas que se producen en el estado de ánimo porque el ser humano es una unidad, cuerpo, alma y espíritu, y no se pueden separar de ninguna manera, y una cosa afecta a la otra. Entonces, lo primero que hizo Dios, mandó su ángel. Estaba Elías abajo del árbol, acostado, orando, Dios, quítame la vida, porque estoy solo, porque no hay nada valioso que pueda haber en mí, soy peor que mis padres. Y Dios manda a su ángel y le da de comer. ¿No le llama la atención? A mí me llamó la atención la primera vez que lo leí. Dios le dio de comer, le dio fuerzas. Observen qué le dio. Le dio hidratos. Las personas en estado de depresión no comen, o comen muy mal. Y esto provoca mayor sensación de agotamiento todavía en la persona. El cansancio y la tensión sufrida por Elías lo llevaron a la anorexia y a la pérdida de peso, los cuales a su vez debilitan más, acrecentando aún más el cansancio, formándose un círculo vicioso. El cansancio le quita el hambre, y no comer le acentúa el cansancio, y se forma ese círculo del cual no se puede salir. Entonces Dios manda a su ángel primero para restaurar el cuerpo de Elías, lo que le estaba faltando en su cuerpo, los nutrientes que le estaban faltando en su cuerpo. Entonces, lo segundo que le dio descanso. Y usted dice, ¿cómo le va a dar descanso si el tipo estaba durmiendo abajo de un árbol? Estaba durmiendo.
Sin embargo, el ángel viene y le da de comer primero, lo nutre y recupera su cuerpo, pero después lo manda a dormir otra vez. ¿Por qué? Si ya estaba durmiendo. El descanso era necesario para el profeta Elías, que sumado al alimento reforzó sus fuerzas. ¿Vieron qué dice el versículo 6, que ustedes lo tienen ahí a la vista? Dice, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Le dio comida y agua, lo hidrató, y comió y bebió, y volvió a dormirse. ¿Por qué otra vez a dormirse? Porque un buen descanso no es meterse en la cama y dormitar como nos pasa cuando estamos en depresión. Nos metemos en la cama y dormitamos. Eso no es descansar. Un buen descanso significa un descanso reparador. Por eso lo mandó a dormir de vuelta. Ahora alimentado, hidratado, ahora dormís, pero con un descanso reparador. Todavía, miren esto para los que de ustedes son cristianos evangélicos. Miren lo que dice, lo que le anoté acá. Todavía Dios no le pide nada. Lo que nosotros haríamos es enseguida decirle, bueno, ahora ponete bien, anda a servir a Dios, anda a la iglesia, anda para acá, anda a venir para allá. No, Dios no le pide nada. No le dice ni le pide nada. ¿Hasta cuándo? Hasta ver su completa recuperación. Hasta ver su completa recuperación, Dios no le pide nada, no le pone más carga hasta que no esté recuperado totalmente. ¿Ven? Lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. La otra cosa que le hizo Dios es que le dio ejercicio físico. Lo pone en movimiento. El versículo 7 lo dice, miren, dice el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Otra vez, ¿ve? Le dio de comer, lo hizo descansar para reparar su cuerpo. Lo despertó de vuelta y le dijo, come de vuelta, vamos a seguir nutriendo el cuerpo, pero ahora te voy a dar ejercicio, te resta un largo camino que vas a tener que caminar, porque cuando se camina, se libera la endorfina, ustedes lo saben eso, cuando se camina se libera la endorfina, que desintoxica, desintoxica no solamente el cuerpo, desintoxica el cerebro también, descontractura, actúa favorablemente sobre la depresión. Muy interesante que cuando estés deprimido o entrando en una depresión. Algunos de nosotros que estamos un poco más acostumbrados a deprimirnos, sabemos cuando estamos entrando. Cuando hay algo que nos afectó y nos agarra esa tristeza, esa angustia, se nos contractura la panza, y ya sabemos cuándo viene. Entonces, para cada uno de nosotros, aprendamos esto. Cuando esté viniendo, salite a caminar. Salite a caminar. Camínate 10 cuadras, 20 cuadras. Y entonces estás haciendo algo que no es espiritual. Estás haciendo que tu cerebro segregue endorfina. Y estás ayudando a combatir la depresión con algo que Dios puso en el cerebro humano. Dios lo puso. Entonces usemos las herramientas y los elementos que Dios ha puesto para solucionar los problemas. La cuarta cosa fue que hizo catarsis emocional. Catarsis emocional. ¿Cómo hizo la catarsis emocional? Dios mantiene un diálogo. Mantiene un diálogo interesante en el cual Elías puede expresar su dolor, puede expresar sus sentimientos. Eso lo tienen entre el versículo 8 y 14 de la lectura. Mantiene un diálogo y lo deja a Elías expresarse, expresar. Han matado a todos los profetas. Ahora me están buscando a mí para matarme. Han dejado tu pacto. Te han negado a ti, te han abandonado, Dios. No es que te han abandonado. Esto es lo que me está afectando. Ver que todo el pueblo te ha abandonado. Han dejado tu pacto, no obedecen tu palabra, mataron a los profetas y ahora ¿qué están haciendo? Me están buscando a mí para matarme. Lo dejó Dios expresar su dolor, expresar sus sentimientos.
Y Dios le contesta. Dios le contesta, ustedes lo leyeron ahí. Dios le señala que aún hay 7.000. Le dice, hay 7.000 fieles. Y le habla del poder y la presencia de Dios. Seguía vigente. A veces nos asustamos y nos parece que Dios ya no está con nosotros y que los problemas que enfrentamos o que afrontamos son más fuertes que nosotros. Y cierto, es cierto, muchas veces enfrentamos problemas que son mucho más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que Dios. Son más fuertes que nosotros, pero no son más fuertes que Dios. Por eso Dios lo deja hablar y le indica los problemas que estás enfrentando o son más fuertes que vos. Y le propicia un encuentro personal con Él. Lo lleva, le enseña que debemos orar ante los problemas, orar específicamente, debemos orar sin cesar, debemos orar constantemente, pero no debemos orar desesperadamente. Ahí lo tienen al Horacito presente, y cuando él era chiquito, y él venía y me pedía, papá, quiero tal cosa, no sé qué cosa sería, algún juguete o alguna de esas cosas que piden los chicos, depende cómo me lo pidiera. Y él hace lo mismo con los hijos de él. Yo lo veo como lo hace con Bautista, el más chiquito. Depende cómo le venga a pedir, se lo da o le enseña. Si viene desesperado, papá, quiero... Pará. ¿Estás desesperado? Yo soy tu papá. No vengas desesperado. Vení a pedirme lo que necesitas, creyendo, teniendo confianza, teniendo fe en mí, que soy tu papá y te voy a dar lo mejor. No vengas desesperado, papá, quiero tal cosa, no, pará. Eso es lo que hizo Dios con Elías, ¿no? Le enseñó a orar, pero no desesperado, no una oración desesperada. En este reencuentro con Dios, Él vuelve a reorientar las percepciones de Elías, que estaban desordenadas, confundidas y desordenadas, y las vuelve a poner concretas y ordenadas. Le enseña a orar a un Dios bueno, a un Dios bueno que es un Padre, que no es tan exigente como nosotros creemos, porque es un Padre, tiene corazón de Padre hacia nosotros. Y cuando oramos a Dios, a veces oramos al Dios exigente, vengador, castigador. No. Dios le enseña a Elías que Dios es un Padre y nos enseña a nosotros que cuando oramos estamos orando a nuestro Padre Celestial, que tiene un corazón bueno hacia nosotros y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Hay una diferencia de cómo muchos oran hasta con miedo y esperando el castigo, cuando realmente no han entendido que Dios es nuestro Padre Celestial. Por eso Dios le propicia un encuentro personal con Él. Cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Dios, conocerlo como Dios en todos sus atributos, pero conocerlo como Padre. En sexto lugar, Dios le hace pensar. Dos veces en el pasaje que hemos leído, que leyó Ada, dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios no sabía qué hacía. Dios sabía qué hacía Elías ahí. Pero dos veces le pregunta, ¿qué estás haciendo en el lugar donde Dios no te puso? Esa es la pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta es, ¿qué estás haciendo en el lugar donde Dios no te puso? En primer lugar, durmiendo abajo de un enebro queriendo morirse, y en la segunda vez que se lo pregunta, estaba Elías adentro de una cueva, metido en la cueva oscura. Metido en la cueva oscura. Dos veces le pregunta, ¿qué haces en el lugar donde yo no te puse? Donde yo no te puse, dice el Señor. Dios no nos puso en la queja o en la autocompasión. Por eso le dice dos veces a Elías, ¿qué haces aquí? Las preguntas, ¿saben para qué son? Siempre las preguntas de Dios son para que pensemos y tomemos contacto con la situación en la que estamos. Por eso van a ver en el Nuevo Testamento a Jesús diciéndole a un ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? ¿No sabía Jesús que era ciego? Bartimeo, el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para y dice, a ver, tráigame al ciego. Lo mira y le dice, ¿qué quieres que te haga? O cuando va al estanque de Betesda y había un paralítico ahí que nunca llegaba al estanque, estaba ahí hace 30 y pico de años.
¿Y qué le dice Jesús? A ver, ¿quieres ser sano? ¿Cómo no va a querer ser sano? ¿Para qué estaba ahí? Pero sí, Dios no hace cosas sin sentido. Cuando Dios pregunta es porque nos está enseñando a pensar, nos está enseñando a tomar contacto con la situación en la que estoy para empezar a ejercer fe en Él y para tener... La fe se perfecciona con la voluntad. Yo puedo tener fe teórica, pero si no hago nada en pos de la fe es muerta. Eso lo dice la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento. La fe sin obras está muerta en sí misma. Entonces siempre Dios nos hace pensar, nos lleva a la reflexión para meditar en qué situación estamos y empezar a ejercer fe en la salida. Dios, en séptimo lugar, le dice, salí. ¿Vieron cuando estaba en la cueva? Uh-huh. Cuando estaba en la cueva, ya al final de la lectura, salí, Elías, salí. Acá no te voy a hablar. Acá dentro de la cueva no te voy a hablar. Salí de la cueva si querés escuchar mi voz. Salí de la cueva porque acá no te voy a hablar ni te voy a manifestar mi presencia. Está en el versículo 11. Uh-huh. Ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. Yo no voy a ir a la cueva a hablar con vos. Salí de la cueva y ponete adelante mío. Entonces, las personas muchas veces dicen, bueno, yo tengo una fe personal. Mi fe es mi fe personal. Y si yo creo en Dios, pero a mi manera. Ojo, no a tu manera solamente. A veces es a mi manera y en el Dios que me inventé o que inventó alguien por ahí y que me viene redondito en la medida de mis pensamientos. Pero Dios no se adapta a mis pensamientos. Yo me tengo que adaptar a Dios. Entonces, dice, no, pero yo creo a mi manera, leo la Biblia de vez en cuando a mi manera, soy bueno a mi manera, buen padre, buena madre, buen esposo, buen empleado, a mi manera. Pero la verdad es que nosotros necesitamos conocer la presencia de Dios. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios de la Biblia. Entonces, Dios le está diciendo, a ver, ¿cuál es tu manera? ¿Encerrado en una cueva? No te congregás con ningún grupo de hermanos, pero orás y lees la Biblia, pero no es así. La presencia de Dios se manifiesta en mí, por supuesto, porque es mi Dios, pero se manifiesta de una manera muy especial cuando el pueblo de Dios, cuando la congregación de Dios, cuando los hijos de Dios están juntos, alaban a Dios juntos, oran juntos y funcionan como cuerpo. Porque la iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Dios desde la antigüedad siempre quiso formar un pueblo. Para eso eligió Israel. Entonces, la presencia de Dios se manifiesta cuando la congregación, cuando el pueblo busca su rostro en unidad. No es en la cueva, que yo me creé y me metí ahí adentro y creo que tengo razón. Y la verdad que Dios me mira desde afuera de la cueva y dice, te estoy esperando que salgas de la cueva. Te estoy esperando que salgas de la cueva. Porque ahí adentro yo no te voy a bendecir. No me vas a conocer adentro de tu cueva. Yo estoy dispuesto a bendecirte, pero salí de la cueva. Vení a mí, conoceme vos a mí. Y hay una frase que hemos visto muchas veces en Facebook que dice que Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios sin Horacio Corneli no se disminuye ni en una milésima, ni en una 10 millonésima parte. Dios sin Horacio Corneli sigue siendo el mismo Dios, creador del universo, el mismo Dios eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y con todos sus atributos sin mí. Pero yo sin Dios ando por la vida buscando a ver en qué creer. Porque yo sin Dios no soy nada. Él sin mí es todo, sigue siendo todo. Pero yo sin Él no soy nada. Entonces,
es interesante que entendamos esto, que debemos salir de nuestra cueva y buscar a Dios para nosotros ser algo o alguien. En octavo lugar, cuando Dios lo saca de la cueva, Dios le da su palabra. Miren el versículo 13. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vino a él una voz. Salió de la cueva, entonces Dios le empezó a hablar a través de su palabra. En noveno lugar, vemos que Dios le encomienda una tarea. Dios le encomienda un trabajo que hacer y le proporciona un sentido de vida. ¿Por qué le encomienda una tarea? Porque le da un sentido a su vida. No se lo dio cuando estaba bajo el enebro queriendo morirse. No era el tiempo. Primero hubo que hacer el resto del proceso que vimos hasta ahora. Pero en este momento Dios, después que completó el proceso, lo último que le da es una tarea, un trabajo que hacer, y le proporciona un sentido a su vida. Le dice que aún queda mucho por hacer. Una persona que está en depresión necesita recibir alguna orden, alguna instrucción, porque la persona que está depresiva no sabe lo que quiere para su vida. Perdió la noción de lo que quiere para su vida. Por eso Dios le da indicaciones, le da instrucciones. Y que les quiero decir a ustedes, y me quiero decir a mí mismo, todavía hay propósitos de Dios sobre nuestra vida. Todavía hay propósitos de Dios para cada uno de nosotros, para darle sentido a cada una de nuestras vidas. Todavía hay propósitos de Dios. En el décimo lugar, Dios le da tareas para ungir a otros, con lo que también le estaba dando buena compañía. ¿Se dieron cuenta? Dice, le encomienda tareas como: ahora vas a ir y vas a ungir a un rey para Siria, vas a ungir a un rey nuevo para Israel en lugar de Acab, ese que hablábamos al principio, vas a ungir tu sucesor, a Eliseo, vas a elegir. Le dio buena compañía y le dijo: y tenés más compañía todavía, tenés 7.000 más. ¿Vieron qué le dice? 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal ni le han besado. 7.000 más, no estás solo. Le dio buena compañía. El Señor nos encomienda tareas con hermanos de la congregación, de la misma fe. Nos pone buenas compañías para que hagamos cosas. Hace que sienta que ya no estamos solos en todo. Nos dio compañía, nos dio un cuerpo, nos dio una familia, la familia de Dios, la familia de la fe. En el lugar 11º, lo que el Señor le dice a la persona depresiva es: deja el narcisismo. ¿Qué quiere decir dejar el narcisismo? Deja de mirar tu ombligo, deja de mirarte a ti mismo. Dios le dice: te invito a mirar un poco más allá de tus problemas, de lo que a vos te hace sufrir. Las personas en depresión se creen el centro de todo y que están solos. Y Dios le dice: no sos el único, hay 7.000 más. Deja de mirarte a vos, mira que hay 7.000 más. Mira los hermanos que están conectados ahora en la computadora, mira los que van a ver el video después, mira, hay más, no estás solo. Elías se pasó en la exigencia y el perfeccionismo. ¿Se dieron cuenta? De eso se desprende. Se pasó en la autoexigencia, se pasó del perfeccionismo y se había olvidado de la gracia. Por eso Dios le dice: vos no sos el que has hecho todo esto, ni sos el que tenés que hacer. No sos el que tenés que hacer, no sos el que tenés que convertir a tus hijos, no sos el que tenés que convertir a tu esposo, a tu esposa, no sos el que tenés que convertir a tus familiares, no sos el que tenés que convertir al presidente de la empresa, no sos vos. Porque así como lo hice con vos, Dios le dice: yo haré, porque yo soy el que hice. En el versículo 18 lo dice. Versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7.000. ¿Quién lo hará? Yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Las personas que caen en depresiones
tienen en el fondo de su corazón esto. Miren, escuchen esto. Las personas que caen en depresiones, en general, tienen en el fondo de su corazón reclamos, amargura, enojo y resentimiento. Lo repito, reclamos, amargura, enojo y resentimiento. La persona que cae en depresiones tiende a absorber a otras personas dentro de su depresión o sus hábitos depresivos. Vamos a tomar algunos consejos. Tomemos estos consejos para nosotros que estamos aquí en este estudio, pero tomémoslo para cuando tengamos que aconsejar a otros también. En primer lugar, el primer consejo que vamos a tomar es que la persona en depresión debe evitar estar sola. La persona en depresión debe evitar estar sola. Cuando vos veas que te arrastra ese sentimiento, que se te empieza a anudar la boca del estómago y que te vienen ganas de llorar o te tirás para abajo y se te va el ánimo, se te va la gana de ir a trabajar, se te da la gana de levantarte, lo que sea que te está tirando para la depresión, para abajo, a la depresión, lo primero que deberíamos hacer es juntarnos con otra persona. Porque la persona en depresión debe evitar estar sola, debe buscar ayuda adecuada. Por ejemplo, obviamente la familia es la primera compañía que Dios nos ha provisto, pero si el tema excede a eso, buscar un verdadero siervo de Dios con experiencia y conocimiento de la palabra de Dios para sentirse comprendido y hallar respuestas. Alguien que te dé respuestas de Dios, respuestas de la palabra de Dios. La segunda cosa que debe hacer una persona en depresión es alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Saben qué es alabar? Alabar es hablar bien de alguien. Si yo digo, Pablo Mena es una persona muy generosa, muy buena persona, muy generoso, muy solidario, todo verdad, lo que estoy diciendo es todo verdad, por lo menos de lo que yo conozco de él, todo lo que he dicho es verdad. ¿Saben qué es? Lo estoy alabando, porque alabar significa hablar bien de otra persona. Y acá lo que les estoy diciendo es que la persona en depresión debe alabar a Dios. Cuando empieza a reconocer las cosas que es Dios, las cosas que ha hecho Dios en mi vida con anterioridad, el amor de Dios, la grandeza de Dios, empiezo a alabarlo. Entonces empiezo a expresar lo que el Señor es y Él hace para que el Espíritu Santo de Dios empiece a moverse en mí. Pablo le dice a Timoteo que recuerde y que dé gracias. Recordar y dar gracias. Entonces a veces estamos en una situación que nos chupa para abajo porque es muy difícil y no sabemos cómo resolverla. Y cuando empezamos a recordar, a alabar a Dios, a recordar su bondad, a hablar bien de lo que Él ha hecho, lo que ha hecho a lo largo de la historia, lo que ha hecho en la Biblia, lo que ha hecho en nuestra vida, las buenas cosas que Dios nos ha hecho. Si lo hiciste una vez, Señor, lo puedes hacer otra vez. Y estaba peor esa vez que ahora, Señor. Y el problema que tenía era más grave que el que tengo ahora, Señor. Y tú me sacaste, tú me respondiste, tú me consolaste, tú eres el Dios de toda consolación. Ese texto que leyó Ada al principio es un texto para orarlo, para clamarlo, para ponerle música, Freddy. Tú eres el Dios de toda consolación y tú me has consolado tantas veces, Señor. Consuélame ahora porque ya lo has hecho, porque eres bueno, eres generoso, eres misericordioso, eres lleno de gracia. Oh Señor, te doy gracias por ser mi Dios. Te doy gracias porque no estoy solo. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Te doy gracias porque tú has hecho nuevas todas las cosas en mi vida. Señor, ahora estoy cayendo en este problema y ahora me está arrastrando la depresión hacia abajo, Señor, pero yo conozco al Dios de la gracia, tú eres el Dios de toda consolación. Tengo que empezar a contabilizar lo bueno y no lo negativo. En tercer lugar, es bueno recordar las promesas del Señor, las promesas. Miren, yo siempre les digo que en la Biblia hay más de 8.000 promesas de Dios para sus hijos, más de 8.000 en toda la Biblia. Algunos dicen hay 8.132. Es el número que algunos han contabilizado.
Yo les digo, hay más de 8.000 promesas. Miren cuando empiezo a mirar las promesas. Cuando tengo un problema laboral, cuando me asalta de que qué sé yo, estoy trabajando en una empresa que está por quebrar, o una empresa que se está por vender. A mí me pasó. Yo era gerente de una empresa que se vendió. Y se llevaron todos los obreros y todo el personal administrativo, principalmente los de venta, pero al gerente no. Porque nosotros tenemos nuestro propio management. Así me dijeron, tenemos nuestro propio management. Así que usted se va. Entonces el gerente se tuvo que ir. Me fui. Entonces cuando vos llegas a casa y mirás a tus hijos, en ese caso Horacito que era chiquito, Anita que era chiquita, y los mirás. Y ahí viene el sentimiento que te tira hacia abajo. Empiezo a recordar las promesas de Dios. Por eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer y memorizar la Biblia. Y entonces me acuerdo de que hay un texto que dijo el rey David que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Ahí tienen uno, pero como ese puedo agarrar 50 más. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni sus hijos mendigando pan. Y pienso tomarme de las promesas de Dios, recordar las promesas de Dios para generar fe en mi vida. ¿Saben por qué? Porque la Biblia nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando empiezo a acordarme de la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios, se empieza a gigantar mi fe y es una manera también de ayudarme a salir de la depresión. En cuarto lugar, debemos saber que Dios comprende, que Dios entiende y que a otros siervos del Señor otros siervos del Señor han pasado por la misma situación. No soy el único, hay 7.000, le dijo Dios a Elías. Y yo los miro a ustedes y yo sé que todos ustedes han pasado por situaciones de depresión. A veces nos sentimos los únicos, pero no somos los únicos. Pero ahora entendamos que Dios nos entiende. Dios es el Dios de toda consolación. Él nos comprende. Él nos comprende. En quinto lugar, debemos saber y recordar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Yo si no lo hubiera leído en la Biblia, yo no sabría eso. Pero lo leí en la Biblia. Que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. En mi debilidad. Entonces, que en mi debilidad se puede manifestar el poder de Dios. 2 Corintios 12:9, para los que están anotando, 2 Corintios 12:9, lo lee Ada. Debemos saber, 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo un tipo puede decir esto? Lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, y me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Aprendí a vivir en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te sentís débil? Pero claro que sí. Cuando caemos en depresión nos sentimos débiles. No solamente cuando caemos, antes de caer. Muchas veces sentirnos débiles nos lleva a la depresión. No saber qué hacer, no saber qué rumbo seguir, no saber cómo levantarnos, cómo afrontar las situaciones. Esa debilidad nos arrastra para abajo. Y Dios te dice, no te preocupes por tu debilidad. Porque tenés la plena seguridad que mi poder se perfecciona en tu debilidad. No te sientas débil, porque yo en ti, no hay cosa que no puedas vencer. En sexto lugar, debemos recordar eso justamente, que no estamos solos. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, en Juan 14:18. Debemos recordar quién es el que está a nuestro lado y quién intercede por nosotros. Estudiábamos con la mayoría de ustedes que están aquí presentes hace un año atrás de que Jesús intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, no nos olvidemos de eso, de que nuestro Redentor, nuestro Salvador, está intercediendo en su función de sumo sacerdote ante el Padre por nosotros. El Espíritu Santo sabe que Jesús intercede por nosotros. Por eso, cuando oramos en el Espíritu, cuando oramos al Señor y clamamos conforme a su palabra,
el Señor está intercediendo ante el Padre. No estamos solos, no estamos solos. Y la séptima cosa, que es muy importante como medida antidepresiva, algo que yo he visto sanar infinidad de personas, es debería buscar a qué personas debo perdonar y contra qué personas tengo resentimientos y rencores. Debería buscar a qué personas debo perdonar, qué personas me han lastimado, qué personas me han ofendido, qué personas me han hecho daño, qué personas me han ocasionado un perjuicio, porque todas esas heridas, todas esas ofensas generan en el corazón del lastimado, del ofendido, del herido, rencores y resentimientos. Las heridas que nos han hecho, que no han sido sanadas oportunamente, ya sea que la persona se dio cuenta y nos pidió perdón y lo perdonamos y se sanó, entonces ya sea que no haya pasado nada de eso, que alguien nos lastimó, que alguien nos usó violencia física contra nosotros cuando éramos niños, violencia verbal, algún socio nos defraudó, violencia sexual, violaciones. Ustedes ni se imaginan la cantidad de abusos sexuales que hay entre la gente, ni se lo sospechan. Y recién nos enteramos como consejeros cuando llegamos a estas instancias y nos damos cuenta de las heridas que han subsistido en las personas, en el corazón de las personas, producto de diversas cosas, tanto en la familia, en los padres, en los hermanos, en amigos, en extraños también. Entonces, una gran medida antidepresión es buscar a quien perdonar. Seguro que hay resentimientos sobre alguna o algunas personas. Seguro. Sobre la mamá, el papá o alguna otra persona importante. El abandono también marca mucho a la persona y crea grandes traumas. Entonces, también a veces puede estar el origen en algún abandono que sufrió en la niñez. Muchas veces se relaciona el abandono con dejar, con que te dejaron. Mis padres me abandonaron, me llevaron a un orfanato. No siempre el abandono es eso. La separación de los padres, el divorcio de los padres, es abandono también. Porque uno de los padres deja de estar en casa. Y eso en el niño crea una herida. Y usted dice, ¿y eso le va a producir depresión cuando sea grande? Pero se los aseguro. El abandono no es solamente dejarlo en un orfanato. El abandono es también la separación de los padres, donde uno de los padres ya no está más en el hogar. Aunque vaya todas las semanas a llevarlo a pasear al shopping. El abandono es el abandono, y está el abandono y está la sensación de abandono. Entonces, ¿cómo nos sanamos? ¿Es factible sanarse de eso para que no me arrastre la depresión? Claro que sí, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que perdonar es la herramienta. Perdonar. Yo les he enseñado a algunos de ustedes en una charla anterior cuál es la manera de perdonar. Ya lo he enseñado y debe estar grabado por ahí también en YouTube. Pero lo concreto es que el perdonar no sana al que recibe el perdón. El perdonar sana al que da el perdón. Porque lo desata, lo desliga, lo desencadena de la situación y de la persona a la que le ha ocasionado el daño. Entonces, el perdonar sana al que da el perdón. Entonces, por eso, y lo habíamos estudiado, es un acto unilateral. No se necesita que el otro me venga a pedir perdón para que yo lo perdone. Por eso Jesús, cuando enseña al Padre Nuestro, dice, métanse en su cuarto, en su recámara, y cerrada la puerta, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en un momento dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a nuestros ofensores o a los que nos han hecho algún mal. Encerradito, no hace falta que el otro me venga a pedir perdón. Aún en el cuarto, en la oscuridad del cuarto, o en la oscuridad de la cueva, puedo buscar a quien perdonar, y ese perdonar a otro me va a sanar a mí.
Entonces, algunos consejos para evitar la depresión. Algunos consejos para evitarlo. A ver, cosas prácticas que se deben hacer. Cosas prácticas que se deben hacer. En primer lugar, la primera cosa práctica que se debe hacer es alimentarse bien. ¿Vieron? Empecé por el cuerpo. Alimentarse bien, nutrirse bien. No es comer mucho. No es comer 10 kilos de fideo con manteca o ravioles. No, no. Es nutrir el organismo bien. Bien. Ponerlo fuerte. Ponerlo saludable. Ada dice que somos lo que comemos. ¿No? Eso decís vos. Sí. ¿Bien? Entonces, nutrir bien el organismo, el cuerpo. La segunda consejo que les voy a dar es distraerse. Distraerse. No se puede trabajar 12 horas por día y llegar a la casa de mal humor, cansado, para mirar un rato de comer, mirar un rato de televisión y dormirse. Es necesaria la distracción. Había un psicólogo, Manfred, amigo nuestro, alemán, y él venía, cuando venía, que vivíamos ahí en Buenos Aires, y él venía a comer a casa. Manfred es pastor cristiano, de una de las denominaciones cristianas. Y él venía a comer a casa y decía, les voy a aconsejar como psicólogo, hace falta la vacación anual, la vacación mensual, la vacación semanal y la vacación diaria. Si no tenemos estos 4 elementos en nuestra vida, estamos desequilibrados, nos vamos a enfermar. Entonces nosotros siempre que pensamos en vacaciones, pensamos en la anual. Pero ¿por qué no tomarte la vacación mensual? Es que estoy trabajando, no me van a dar el permiso. Nadie habla de eso. Nadie habla de que tengas que pedir un permiso o que en el mes tiene que haber un feriado. No, puedes un fin de semana irte con tu familia a algún lado y te estás tomando la vacación. Hacer cosas que te hagan salir de la rutina, básicamente. Cosas que te hagan salir de la rutina, la semanal inclusive. Dios previó la vacación semanal, sí. Está prevista en la Biblia. Está prevista. Se llama día de reposo. Día de reposo. Dios previó que un día por semana hay que tener una vacación semanal. Y estar todo el día con Él y con la familia y cambiar de rutina y que nuestros pensamientos dejen de pensar en las preocupaciones de toda la semana. Y Dios previó la semanal. Y la diaria también. Ponete un horario para trabajar. No, pero yo soy imprescindible. ¿En serio que soy imprescindible? Cuando te enfermes y te mueras por sobreexigir el organismo, te puedo asegurar que la empresa no se va a detener. Es más, como al diablo le gusta jugar, probablemente la empresa gane el doble de lo que ganaba con vos. Y vos desde arriba, o desde donde vayas, vas a estar mirando y vas a decir, pero no era imprescindible yo y me morí por la empresa, y me morí de la empresa, ahora ganan el doble, ahora que me morí yo. Entonces no hay ninguno imprescindible. Se lo digo por experiencia, no hay ninguno imprescindible. Entonces distraerse, segundo consejo. Tercer consejo, disfrutar de la familia. Dios nos dio la familia para que la disfrutemos. Disfrutar de la familia. Nati me mandó un mensaje muy interesante, que es la verdad, Nati, es la verdad, es real. Yo comparto eso. No quiero decir cuáles son mis ideas, que no se noten, pero yo comparto lo que acabas de escribir. Es así. Ella pone, el diablo es recapitalista. Y sí. Absolutamente. Sí. No solamente es recapitalista, es explotador, chupa sangre. Explotación del hombre por el hombre. Va a pagar lo menos posible para que la plusvalía con la que se queda él sea lo más alta posible. No, conozco el tema, ¿no? Conozco el tema. Entonces, es la verdad. Entonces, distráete, no te dejes esclavizar. Disfruta de tu familia, que es el tercer consejo. Usar los regalos que Dios nos dio regalos. ¿Tenés una linda casa? ¿Tenés una linda casa? Es un regalo que Dios te dio. ¿Por qué no la disfrutas? ¿Tenés un lindo jardín? ¿Cuánto hace que a las tardes no vas y regás el jardín y te pones a sacarle los pastitos a las plantitas? Y no pasás por un vivero y le compras una nueva planta y la llevas y te dedicas una hora a plantarla y a mirar cómo crece.
Yo lo hago. Yo lo hago. Les aviso que yo lo hago. Ya no tengo dónde meter plantas acá en la cabaña. Tenemos un jardincito así, chiquitito. Acá en la cabaña de la montaña tengo un jardín de minúsculo, de 1 metro por 1 metro, con piedra encima, estamos arriba de la montaña. Está lleno de plantas. Entonces ya no me cabe más nada ahí, y ya la última que me dio un pastor amigo que es ingeniero agrónomo, Alejandro, ya la mandé para Coquín para que la planten en Coquín, pero no me caben más acá. Pero en Coquín tampoco tienen lugar porque he plantado tantas plantas. Disfrutá de algo, disfrutá de los regalos que Dios te dio. Te dio casa, te dio salud, te dio un auto, te dio... ¿Qué más te dio? Fundamentalmente la creación, ¿no? Toda la naturaleza, estar en conexión con la naturaleza nos hace tan bien, física y mentalmente. A ver si con todos estos consejos te vas a deprimir. A ver, otro más. 1, 2, 3, 4, quinto, estar en comunión con Dios para manifestarle nuestros sentimientos y nuestras cargas. ¿Qué le parece eso? Estar en comunión con Dios para manifestarle nuestros sentimientos y nuestras cargas. Si ustedes supieran las veces que yo he orado enojado con Dios. Por eso yo, si algunos de ustedes me dicen, pastor, no cometan ese error, porque sería un mal pastor yo, porque muchas veces me he enojado con Dios y le he reclamado cosas y le he dicho que no entiendo situaciones y me he enojado mucho. Entonces, pero ¿saben qué? Si realmente Él es mi Padre y yo tengo que ser lo más hijo posible de Él, y le voy a decir las cosas que me duelen, las cosas que no me gustan, las cosas que no me parecen adecuadas, se lo voy a decir en oración. Voy a ser sincero en nuestros sentimientos, sincero en mis sentimientos, en mis miedos. Le voy a decir cuando tengo miedo también. Y le voy a ser lo más genuino posible con él. ¿Saben lo genuino que era Job? Job, en Job 17:1, dice, mi aliento se agota. Miren cómo oraba Job. A ver si es una oración positiva esta. Job 17:1. Mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Qué positivo Job, ¿no? Pero era lo que él sentía. ¿Por qué lo que sentía? Dice Ada. Y realmente le estaba diciendo a Dios lo que él sentía. ¿Por qué no puedo decirle a mi Padre Celestial lo que siente mi corazón? ¿Te puedo agregar un texto? Sí. Les agrego un texto, por si lo quieren anotar, Salmo 142, del 1 al 3, que también nos grafica esto. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Este salmo, que es un salmo de David, ¿no? Pero básicamente nos está alentando a eso. Dios no dice, no me vengas con tus quejas, no me vengas con tus dramas, no me vengas con tus negatividades, con tus problemas, con tus crisis. No. Me dice, David dijo, voy a ir delante de él y delante de él voy a exponer lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, mis miedos, mis frustraciones, mis inseguridades. Mira, yo he ido a dar charlas a muchas iglesias, en diversos países. El domingo di una charla en Córdoba capital. Ahora, en muchas iglesias, cuando llegas, me llama la atención cómo se saludan. ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. ¿Cómo estás? Bendecido, bendecido. Están todos bendecidos, no tiene ningún drama nadie. Digo, qué lindo que es esta iglesia. Están todos bendecidos, ninguno tiene ningún problema, ningún drama. Le alcanza la guita, no se pelean con la mujer nunca, qué sé yo. Bendecido, bendecido. Y la verdad es que debo ser honesto con el Señor. No siempre estoy bendecido. O a lo mejor no me doy cuenta. A lo mejor lo que Dios está haciendo conmigo es una bendición. Pero que no será una bendición que duele. Habrá de esas, qué sé yo. Entonces, por eso les digo, yo a veces voy a algunos lados y veo que son todos bendecidos. Decirle al que está al lado tuyo, dicen de arriba, que está bendecido, que es un campeón, que es un triunfador, que es un exitoso, y digo que ninguno que esté al lado mío me diga eso, porque un montón de veces yo no me siento ni triunfador, ni exitoso, ni tengo la guita suficiente para llegar a fin de mes, ¿viste? Entonces, ¿qué me vienen con versos religiosos?
Entonces Dios es mi Padre y Dios sabe lo que me pasa y sabe lo que siento y voy a ser totalmente honesto con Él. Y voy a buscar, que este es el otro consejo que les doy, buscar siempre al Dios de la gracia. Al Dios de la gracia. Acuérdense que gracia significa favor de Dios no merecido. Todo lo que Él me da yo no lo merezco. Todo lo que me da no lo merezco. Entonces, buscar al Dios de la gracia es buscar al Dios que me ama. ¿Saben por qué me ama? Nada más que porque Él quiere. Y no por lo que yo he hecho para merecerlo, porque realmente no hice nada para merecerlo. Ese es el Dios de la gracia. Entender que Dios me ama porque quiere, sin que yo me lo merezca. La otra cosa que les aconsejo es creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nos han enseñado en las iglesias de que hay que creer en Jesucristo como Salvador. Él vino a salvarme, a darme vida eterna, para que me vaya al cielo, qué sé yo, supongamos, o no me vaya al infierno, qué sé yo. Todas esas cosas que la religión nos metió como motivadores, como factores motivadores. Y la verdad es que yo no creo en Él solamente como Salvador, como Redentor, sino también como Señor, como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y creer en Él como Señor significa obedecerle, porque el Señor no es el Señor que en inglés es Mister, este Señor es el que en inglés es Lord, Lord, no Mister, Lord, Señor feudal. El Señor era el dueño de las tierras, de las casas, de las posesiones, de la familia, de los súbditos. Él es mi Lord, es mi Señor. Él manda en mi vida, es mi dueño de mi salud, de mi vida, de mis años, de mi esposa, de mis hijos, de mi casa, de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Entonces, creer en Él de esta manera es buscarlo para obedecerlo, buscarlo para que Él sea el que mande en mi vida, el que me dé las instrucciones para que mi vida sea feliz y para que mi vida dé en el blanco. Otro de los consejos es vivir cristianamente, es decir, de acuerdo con las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, contenidas en su santa palabra. Había un empresario acá del Valle de Punilla, un empresario muy importante, y él me decía, yo creo en Dios, creo en todo lo que vos me decís, pero ¿por qué tengo que creer en la Biblia? Y yo le decía, porque en la Biblia nos habla de Dios, nos lleva a conocer al Dios de la Biblia, y aparte nos da sus instrucciones de vida para que nuestra vida dé en el blanco. Muy importante es tener una vida alineada con las instrucciones de vida de Dios, no creyendo que Dios nos está dando instrucciones para maldecirnos, para que pisemos el palito. Las instrucciones de un padre o un hijo es para que le vaya bien. Siempre la instrucción de un padre o un hijo es para que le vaya bien. Y la otra cosa es confesar a Dios siempre. Cada vez que te equivoques, cometas un pecado, un error, algo que te hace ruido en la conciencia, confesar a Dios tus pecados y apártate de ellos. Confesar a Dios nuestros pecados y apartarnos de ellos es sano para nuestra vida, es sano para nuestra salud emocional. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión es una gran herramienta que Dios nos dejó y es muy poderosa para que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la culpa? Cómo la culpa nos traiciona, nos tortura, nos hace la vida imposible. Bueno, justamente la confesión sirve para liberarnos de la culpa y para quitarnos de encima ese peso y esa mochila por la vergüenza que sentimos o por la tristeza que sentimos. Bueno, dado el avanzado del tiempo, yo podría explicarle mucho de la confesión, pero voy a explicarle dos o tres cositas. No es ir a confesarle los pecados al cura, al pastor o al rabino. No, acá estamos hablando de hablar al pai, a no sé quién. Acá estamos hablando de confesar tu pecado a quienes has ofendido. Si yo le ofendí a la hada, voy a confesar mis pecados a quienes haya ofendido. Siempre que cometo un pecado ofendí a Dios, siempre. O sea, no importa si el pecado fue contra la hada, primero voy a confesar mi pecado a Dios y le voy a pedir perdón, y después le voy a confesar a la hada y le voy a pedir perdón. Si ofendí a un grupo, siempre a Dios y después al grupo. Entonces de eso se trata, no se trata de ir
a la cabinita esa cuadrada de madera con esterillas y andar confesándole a un hombre que capaz que más pecador que yo todavía. Bueno, la otra cosa que les aconsejo es creer que Jesucristo puede transformar nuestra vida y hacerla de nuevo. Jesucristo puede transformar nuestra vida. Es más, la puede hacer de nuevo, nos puede hacer nacer de nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La otra cosa es decidir. Esto es muy importante, queridos amigos. Decidir a quién voy a escuchar, dónde voy a recurrir. Porque gente que aconseja hay hasta abajo de las baldosas. Sobre todo si es argentino, viste que los argentinos siempre tenemos una solución y una respuesta para todo. Bueno, Ada dice sobre todo si es argentino, y yo le digo sobre todo si es religioso. Sobre todo si es religioso. Es una desgracia. Vos empezás a hablar con un religioso y dices: no, pero esto te está pasando por tal cosa, y lo que tenés que hacer es tal otra cosa. Flaco, yo lo que quiero es que me entiendan, que me reciban, no que me vengan a tirar por la cabeza fórmulas mágicas. Entonces es muy importante decidir a quién voy a escuchar y a dónde voy a recurrir. Que voy a buscar personas que sean verdaderos siervos de Dios, que me dan la orientación correcta, despojado de intereses personales, que me conducen hacia Dios y no hacia ellos mismos y sus doctrinas, porque quieren llenar la iglesia de miembros y se quieren llenar los bolsillos de guita. Ojo, ojo, está claro eso, ¿no? Por eso Amós, el profeta Amós 5:14 dice: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Entonces no sirve echarle la culpa al pastor. Yo he conocido infinidad de creyentes que le va mal y que son manipulados y le echan la culpa al pastor. No, la culpa la tiene el que le da de comer al chancho. Y se lo voy a decir bíblicamente, en una Biblia que estoy escribiendo yo paralela, que dice: la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Según San Horacio es esa. Entonces, no, le va a echar la culpa al pastor porque me engañó. Así que la culpa la tiene el chancho. No, la tiene el que le da de comer. Bien. Dicho popular, No dicho está sacado de la Biblia. Biblia según Mena. Bueno, y el último consejo que les doy es: hay que pensar en este Dios, el que nos ama, y lo que hemos sido y somos para Él. ¿Qué es lo que soy para Él? Su especial tesoro. No sentirnos menospreciados. Dios no nos menosprecia. ¿Sabe qué quiere decir menosprecio? Quiere decir menosprecio. Menos valor. Menosprecio, que se paga menos de lo que vale. Es un precio inferior al real. Entonces, Dios no nos tiene a nosotros en menosprecio. ¿Saben por qué? Porque Él pagó nuestra redención y nuestra vida con el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, que llevó todos nuestros pecados. Eso no es menosprecio, eso es mucho precio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El precio que Dios pagó por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra vida, por nuestra felicidad, ha sido muy alto, muy caro. Dio a su Hijo unigénito. Por lo tanto, no sintamos por nosotros lo que Dios no siente por nosotros. Dios pagó mucho precio, entonces no nos sintamos menosprecio hacia nosotros mismos. Sintámonos realmente importante, porque si no, no podemos cumplir ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te menospreciás, si te disminuís, si te desvalorizás, no te estás amando, la autoestima se te va por el piso. ¿Cómo vas a amar al prójimo como vos mismo? Entonces, estos son los consejos que tenía. Nos faltan dos depresiones, la reactiva y otra más, que es la de Job y la del rey David, pero creo que vamos a terminar acá. Vamos a terminar acá y el miércoles que viene vamos a desarrollar otro tema. No voy a seguir con la depresión, creo que es suficiente. Después podemos seguir profundizando más adelante con algunos... Sí, o ver los casos que nos quedaron. O los casos que nos quedaron, o ver cursos un poco más
más completos, más profundos, pero creo que para lo que teníamos en nuestro corazón, como primera introducción, creo que esto es suficiente. Así que lo dejo a Horacito para que conduzca el diálogo, los testimonios y todo lo que podemos hacer. Bendito Dios, bendito Yahweh, Padre eterno, gracias Señor por este tiempo, gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y descubrir, Señor, y sumergirnos en las profundidades de tu revelación, de tus enseñanzas, de todas esas herramientas que nos has dejado, Padre, para poder vivir esta vida que sabemos que es difícil, que está llena de depresiones, de altibajos, de circunstancias, pero sobre todas las cosas, Señor, sabemos, confiamos y depositamos nuestra fe en ti. Gracias por cada uno de los que forman parte de esta comunidad del aire, gracias por los que se han unido estas 2 últimas semanas. Padre, yo te pido que bendigas cada vida, bendigas cada familia aquí representada, que tú, Señor, como dice tu palabra, cumplas el propósito que tienes en nuestras vidas, que nos ayudes a caminar cada día tomados de tu mano. Te pedimos también por cada necesidad económica, por cada necesidad de salud, que tú pongas tu mano, que tú estés obrando y que nos acompañes, Señor, en estos días, en el bendito nombre de Jesús, de Yahshua, de tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a Facultad Bíblica.